Las últimas 48 horas de una vida suelen ser comunes, hasta que la historia convierte cada pequeño gesto en un presagio. Para Jason Jiménez, el reloj empezó a girar de manera diferente mucho antes de que pisara aquella pista en Paipa. Mientras los reflectores brillaban y la agenda de shows marcaba el ritmo, una secuencia de decisiones silenciosas y movimientos atípicos, tras bambalinas, dibujaban un camino sin retorno. En este video, no vamos a enfocarnos solo en informes técnicos. Vamos a sumergirnos en lo que ocurrió cuando las cámaras estaban apagadas. ¿Por qué hubo un cambio repentino de planes la mañana anterior? ¿Qué significaban los últimos mensajes que envió, que hoy parecen un adiós disfrazado? Y, sobre todo, ¿quién era la persona que intentó, sin éxito, cambiar el rumbo de aquel último viaje? Reconstruimos paso a paso el recorrido de Jason, desde el último café con la familia, pasando por la tensión creciente dentro de su equipo, hasta el momento en que cruzó el portón del aeropuerto Juan José Rondón. Esta es la cronología completa. Los detalles que los medios ignoraron porque estaban demasiado ocupados con la noticia, pero que nosotros investigamos para entender cómo la cima de la música popular colombiana se encontró con el silencio. Pero atención, quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte el detalle exacto, ocurrido exactamente 12 horas antes del despegue, que demuestra que aquel sábado no era solo otro día de trabajo. Si te saltas aunque sea un minuto, no vas a entender la contradicción que dejó incluso a los investigadores sin respuesta. A partir de ahora, vas a acompañar cada latido de este reloj. Estas son las últimas 48 horas de Jason Jiménez, 48 horas antes. Estamos en jueves, 8 de enero de 2026. Si miraras la vida de Jason Jiménez en ese momento, verías a un hombre en la cima del mundo. No había luto, no había miedo, solo el sonido de una máquina de éxito que nunca dejaba de girar. Jason estaba en su residencia, dividiendo su tiempo entre el rol de empresario y el de padre. Para quien no lo sepa, la rutina de Jason era milimétricamente calculada. No era solo el artista que subía al escenario, administraba más de 8 empresas, desde el sector inmobiliario hasta la ganadería, y aquel jueves estaba dedicado a cerrar ciclos. Testigos y personas cercanas relatan que Jason empezó el día temprano, como de costumbre. Tomó el desayuno con su familia, uno de los pocos momentos sagrados de silencio antes del caos de las giras. Quienes lo vieron aquella mañana describen a un hombre vibrante, enfocado en su nueva gira, Mi Promesa 2.0. Estaba entusiasmado. Esa tarde realizó reuniones estratégicas. El enfoque era el show que tendría lugar en Antioquia, en Marinilla, un compromiso que él quería cumplir a toda costa, por ser una región que siempre lo había abrazado. Pero es aquí, en la normalidad, donde los primeros hilos del destino empiezan a cruzarse de forma invisible. Durante la planificación logística aparece la decisión del desplazamiento. Como uno de los artistas mejor pagados de Colombia, Jason tenía a su disposición una estructura de transporte de élite. El uso de su avión privado, el Piper Navajo, era rutinario, casi como subirse a un carro para ir al supermercado. Sin embargo, fuentes internas sugieren que hubo una breve discusión sobre el mantenimiento preventivo de la aeronave. Nada alarmante, nada que fuera titular en ese momento, solo una conversación técnica de rutina sobre ventanas de vuelo y revisión de componentes. Mientras él publicaba en redes sociales sobre el éxito de sus negocios y la gratitud hacia sus fans, el avión ya estaba siendo posicionado. Jason era conocido por su confianza inquebrantable. Confiaba plenamente en su equipo y en su propia maquinaria. Aquel 8 de enero terminó con una publicación de agradecimiento. Parecía invencible, pero mientras se acostaba esa noche, el cronómetro invisible ya marcaba menos de 2 días de vida. Nadie percibió que esa fue la última noche de sueño realmente tranquila. A partir del día siguiente, la agenda apretada y un pequeño cambio de planes transformarían esa calma en una cuenta regresiva frenética. ¿Qué cambió en la mañana siguiente para hacer que Jason cancelara una reunión importante y se enfocara exclusivamente en el viaje?
¿Qué sintió al mirar el cielo de Boyacá aquella tarde? La normalidad estaba a punto de romperse por una sucesión de eventos que nadie, ni siquiera el hombre que construyó un imperio desde cero, podía prever. 36 horas antes. Estamos en la mañana del viernes, 9 de enero de 2026. El sol nace sobre las montañas de Boyacá, tiñendo el paisaje con un tono dorado que para cualquier observador común indicaría solo otro día de éxito en la vida de Jason Jiménez. Pero para quienes estaban dentro del círculo íntimo del rey de la música popular, la atmósfera empezó a cargarse de una forma inexplicable. Los que convivían con Jason a diario, sus escoltas, productores y amigos más cercanos, comenzaron a notar algo que se salía por completo de su patrón. Una inquietud silenciosa, un cambio sutil, pero perceptible, en su forma de tomar decisiones. El primer detalle extraño, y tal vez el más crucial de toda esta cronología, aparece en la logística del vuelo. Jason era un hombre de hábitos fijos y extremadamente exigente con la seguridad de su flota. Originalmente, el plan de vuelo para el compromiso en Antioquia no contemplaba utilizar el aeropuerto Juan José Rondón en Paipa. Sin embargo, hubo una insistencia atípica, de último minuto, para centrar la operación allí. Para quienes no conocen la geografía colombiana, Paipa es un aeropuerto de gran altitud, rodeado por un relieve montañoso agresivo que no perdona errores. ¿Por qué un hombre que administraba imperios y siempre priorizó la cautela aceptaría cambiar la base de operación a un lugar técnicamente tan desafiante, precisamente en un día en que las corrientes de viento empezaban a soplar de manera inestable? Además del factor técnico, está el factor humano. Registros de conversaciones internas indican que Jason estaba lidiando con pendientes administrativos con un nivel de urgencia inusual aquella mañana. Hizo llamadas a sus asesores financieros no para hablar de inversiones futuras, como solía hacer, sino para asegurarse de que ciertas organizaciones familiares quedaran cerradas. No era el tono de un artista planificando el próximo mes de una gira monumental. Era el tono de alguien que sentía la necesidad de dejar la casa en orden, por si acaso. ¿Qué pasaba por la mente de Jason en ese momento? ¿Era solo el peso del cansancio acumulado de una carrera sin descanso o un instinto primitivo, eso que los antiguos llaman premonición, que ni él mismo sabía cómo nombrar? Pero el detalle que realmente hace que el público se detenga a pensar ocurre dentro del propio equipo. Uno de los miembros más veteranos del equipo técnico, un hombre que acompañaba a Jason en casi todos sus vuelos privados como una sombra, fue asignado de forma repentina para viajar por tierra llevando parte del equipo de sonido. En ese momento, la justificación fue técnica. Era necesario aliviar el peso en la cabina del Piper Navajo para asegurar un despegue más seguro a la altitud de Paipa. Ese cambio de último minuto, que en su momento pareció un ajuste logístico banal, terminó salvando una vida mientras sellaba, de manera invisible, el destino de las otras 6 personas que subirían a esa aeronave. Durante el almuerzo de ese viernes, el semblante de Jason fue descrito como distante y reflexivo. Él, conocido por dominar cualquier ambiente con su carisma arrollador y su risa contagiosa, parecía estar procesando información que nadie a su alrededor lograba descifrar. El escenario estaba listo. Las piezas del destino se movían en silencio sobre el tablero, y el primer giro real de la tragedia ya había ocurrido frente a los ojos de todos, disfrazado de rutina. El engranaje de la fatalidad acababa de enganchar su primera marcha, y desde aquí, el tiempo empezaría a correr en contra del hombre que creía tener el control de todo. 24 horas antes. Entramos al sábado, 10 de enero de 2026. A partir de este momento, el tiempo deja de ser una medida de productividad y se convierte en una cuenta regresiva implacable. Para Jason Jiménez, despertar aquel sábado no fue como los demás. El ambiente en su residencia y alrededor de su equipo de logística era de una urgencia eléctrica, casi frenética. El artista que el mundo veía a través de pantallas, publicando mensajes de gratitud y fe, era el mismo hombre que, tras bastidores,
manejaba una presión invisible que parecía comprimir cada minuto de esa mañana. Las últimas 24 horas comienzan con una serie de apariciones públicas que, vistas hoy, cargan un peso emocional devastador. Jason fue captado en pequeños fragmentos de video, conversando con productores y ajustando los últimos detalles para el show en Marinilla. Pero lo que las cámaras no mostraron fue la última gran decisión estratégica en tierra. Jason, conocido por su pragmatismo, tuvo que coordinar personalmente la distribución de carga del Piper Navajo. En aeronaves de pequeño porte, la matemática del peso y balanceo es la frontera final entre la seguridad y el riesgo, especialmente en aeropuertos de pista corta y aire enrarecido. Reportes internos indican que hubo una carrera atípica para acomodar instrumentos e ítems personales que debían llegar al destino antes que el equipo principal. Había una sensación de que el tiempo se escapaba entre los dedos. El comportamiento de Jason al inicio de aquella tarde fue descrito por colaboradores como extremadamente enfocado, pero extrañamente apresurado. En una de sus últimas comunicaciones digitales, compartió una reflexión que hoy resuena como un testamento espiritual. Mencionó que el trabajo era su misión, pero que la familia era su única ancla real. Para quienes estaban acostumbrados a sus frases motivacionales, parecía solo otra publicación rutinaria, pero el tono de su voz y la mirada fija hacia el horizonte sugerían que estaba priorizando valores esenciales antes de enfrentar el cielo. La tensión tras bastidores era palpable. Fuentes cercanas afirman que Jason estaba siendo presionado por compromisos contractuales estrictos y por una agenda que no admitía retrasos. La logística operaba al límite absoluto de la capacidad humana y técnica. El cielo sobre la región de Boyacá comenzaba a presentar las variaciones térmicas típicas de la tarde, creando corrientes de aire que convertirían cualquier despegue en un ejercicio de pericia máxima. Incluso ante las advertencias silenciosas de la naturaleza, la orden de avanzar se mantuvo. Jason, el hombre que construyó un imperio desde cero enfrentando todos los no de la vida, no era alguien que retrocediera. Subió al vehículo que lo llevaría al aeropuerto Juan José Rondón con la mente puesta en el escenario, imaginando a los miles de fans que lo esperaban, sin notar que cada latido de su reloj de pulso lo alejaba de la tierra y lo acercaba al silencio definitivo. La energía de ese momento era de una aceleración peligrosa. El destino ya no estaba tocando la puerta, ya estaba dentro de la sala, dictando las reglas de un juego que Jason Jiménez, por primera vez en su vida meteórica, no lograría ganar. Porque en ese instante, todo ya estaba en movimiento y la puerta hacia lo inevitable acababa de quedar cerrada desde adentro. 18 horas antes. Estamos en la madrugada del sábado, el periodo más silencioso y, al mismo tiempo, el más cargado de toda esta cronología. Mientras la mayor parte de Colombia dormía, el mundo interno de Jason Jiménez parecía estar en plena actividad. Es en este bloque de tiempo, sumergido en la oscuridad de la noche, donde ocurre uno de los momentos más humanos y, para muchos, más premonitorios de todo este recorrido. El último mensaje, el último desahogo que hoy resuena como una despedida que nadie supo interpretar en ese instante. A diferencia de la imagen del artista inquebrantable que dominaba las arenas, el Jason de esa madrugada era un hombre reflexivo. Registros indican que, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, todavía estaba despierto, navegando entre pensamientos que iban mucho más allá de la música. Fue entonces cuando decidió compartir un mensaje que, en un principio, parecía solo otra de sus habituales reflexiones sobre fe y superación. Pero había algo distinto en el tono. Hablaba de la brevedad de la vida y de cómo el destino puede cambiar en un parpadeo. Amigos cercanos relatan que envió mensajes de texto a personas de su círculo íntimo, palabras de cariño y reconocimiento que no formaban parte de la rutina frenética de una gira. ¿Qué sintió Jason en esa madrugada? ¿Qué lo llevó a mirar al abismo incluso antes de que saliera el sol? Este punto incrementa drásticamente la tensión, porque el público siente la realidad del hombre detrás del ídolo. No era solo un cantante famoso preparando un vuelo,
Era un padre, un hijo y un amigo que parecía estar percibiendo el peso invisible de una despedida. Fuentes sugieren que pasó parte de la madrugada revisando fotos y videos antiguos en su celular, como si estuviera haciendo un balance de su trayectoria meteórica. Para un investigador del comportamiento humano, esas señales son claras. El alma de Jason parecía prepararse para algo que su mente consciente todavía intentaba procesar, como solo otro día de show. La madrugada no trajo únicamente reflexión, sino también el presagio de lo que vendría en el cielo. Mientras él escribía esas palabras, el viento allá afuera comenzaba a cambiar y el silencio nocturno en Boyacá era apenas el preludio del caos que lo esperaba en el aeropuerto de Paipa. Aquel mensaje, enviado bajo el manto de la oscuridad, hoy se lee como un testamento emocional. Jason Jiménez no estaba solo cansado. Estaba profundamente conectado con algo que el resto del mundo solo entendería horas después. Depositó allí sus últimas gotas de esperanza y gratitud, cerrando un ciclo de intimidad, antes de que el brillo cegador de su último día empezara a surgir en el horizonte. Lo que dijo en ese momento de vulnerabilidad, hoy suena como un adiós que el mundo ignoró, pero que el destino ya había registrado como el inicio del fin. 12 horas antes, son poco más de las 4 de la mañana del sábado, 10 de enero de 2026. Mientras la luz del sol aún no rompe el horizonte de Boyacá, el movimiento tras bastidores ya es intenso. Este es el momento en que la última noche de sueño de Jason Jiménez llega a su fin, dando paso a un despertar cargado de una atmósfera densa y premonitoria. En el hotel donde se hospedaba, el silencio de los pasillos se rompía apenas por el sonido apagado de maletas cerrándose y por la comunicación rápida entre los miembros de seguridad. Para cualquier persona ajena, era solo el inicio de otra jornada agotadora de trabajo, pero para quienes estaban allí el ambiente era extrañamente distinto. Jason, conocido por su energía contagiosa desde temprano, estaba más callado esa mañana. Fuentes cercanas relatan que tomó su último café en un estado de profunda introspección. La mirada, muchas veces fija en el horizonte a través de las ventanas, parecía intentar descifrar el cielo de Paipa, que esa mañana presentaba una neblina baja y persistente, típica de la altitud de la región. Este es uno de los puntos más fuertes para comprender lo que vendría: el clima. La ciudad aún parecía dormida, pero las montañas alrededor del aeropuerto Juan José Rondón ya empezaban a ser azotadas por vientos que cambiarían el rumbo de todo. En estas 12 horas previas ocurre uno de los registros más impactantes: la última interacción de Jason con el personal del hotel. Él, que siempre fue ejemplo de humildad y cercanía, se aseguró de agradecer personalmente a cada uno, con un apretón de manos que algunos describieron como demasiado largo, como si existiera una conciencia subyacente de que esos serían sus últimos contactos con el mundo fuera de los escenarios. Mientras tanto, en la plataforma del aeropuerto, el Piper Navajo N305FA comenzaba a ser preparado. Los técnicos realizaban las revisiones de rutina bajo la luz de linternas, mientras el frío de la madrugada en Boyacá cortaba el rostro de quienes estaban en la pista. La ciudad seguía viva. Los primeros comerciantes abrían sus puertas, los fans en Marinilla empezaban a arreglarse para el show de la noche, pero dentro de ese círculo de 6 personas, algo ya había cambiado. Había una prisa silenciosa, una necesidad de cumplir la agenda que aplastaba cualquier señal de cansancio. Jason Jiménez no era solo un pasajero en ese avión, era el motor de un imperio que no podía detenerse. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros aquella mañana de sábado era visible en su rostro. Al salir del hotel rumbo al vehículo que lo llevaría al aeropuerto, Jason hizo su último registro visual de tierra firme con plena conciencia. Miró hacia atrás una última vez antes de entrar al carro, un gesto que hoy muchos interpretan como su despedida silenciosa del mundo que conquistó con tanto esfuerzo. ¿Qué pasaba por su cabeza mientras el vehículo recorría los últimos kilómetros de carretera hacia la pista? ¿Qué cruzaba por el corazón del hombre que tenía el mundo a sus pies, pero que ahora quedaba en manos del destino?
La ciudad seguía viva, pero el engranaje de la tragedia ya había completado su última vuelta. Lo que ocurrió después dejaría al mundo entero paralizado. 6 horas antes, son poco más de las 10 de la mañana. A partir de aquí, cada movimiento de Jason Jiménez deja de ser privado y pasa a quedar registrado por miradas curiosas, fans y cámaras de seguridad. Es el inicio de una peregrinación final por la región de Boyacá, un trayecto que debía ser solo una escala técnica, pero que terminó convirtiéndose en la última vez que el artista sintió el calor de su público con los pies en tierra firme. El clima de urgencia empieza a subir de tono tras bastidores. El equipo de seguridad y los productores miran el reloj a cada instante. El vuelo hacia Medellín es corto, pero el margen para cualquier retraso es inexistente frente al compromiso de la noche. Uno de los detalles más humanos y reveladores de este momento es la parada de Jason en establecimientos locales de la carretera rumbo a Paipa. Testigos confirman que, pese a la prisa evidente de su equipo, Jason insistió en bajar del vehículo. No buscó aislarse. Fue visto en un restaurante tradicional de la región, un lugar sencillo donde el aroma de la comida típica de Boyacá lo invade todo. Jason no se detuvo solo para comer rápido, se detuvo para interactuar. Fue registrado comprando productos típicos de la zona, como las famosas almojábanas y los quesos de Paipa, bolsas de recuerdos que pretendía llevar consigo. Quienes estaban allí describen a un Jason extremadamente generoso, deteniéndose para fotos con personal de cocina y clientes, incluso con el motor del carro ya encendido y el equipo señalándole que el tiempo se había agotado. ¿Pero por qué esa parada? ¿Por qué gastar minutos tan valiosos cuando el plan de vuelo ya estaba bajo presión? Algunos relatos sugieren que Jason sentía una necesidad casi instintiva de tocar las manos de la gente que lo llevó a la cima antes de subir al cielo. Mientras él estaba ahí, entre sonrisas y autógrafos, a pocos kilómetros, en el aeropuerto Juan José Rondón, el movimiento alrededor del Piper Navajo aumentaba. Se verificaba el combustible y se acomodaban maletas extra del equipo en la pequeña aeronave. La presión atmosférica en Paipa, una ciudad a más de 2.500 metros de altitud, empezaba a oscilar de manera peligrosa. Las preguntas que quedan de ese momento son cortas y perturbadoras. ¿Por qué salió del restaurante tan de golpe, como si hubiera sentido una alerta interna? ¿Quién estaba realmente monitoreando las condiciones de viento mientras el artista se despedía de los fans en el mostrador? El contraste aquí es brutal. De un lado, la alegría de un hombre comprando sabores de su tierra. Del otro, el engranaje frío de una aeronave que empezaba a dar señales de que el peso y el clima no serían aliados esa tarde. El tramo final entre el restaurante y la reja del aeropuerto se hizo en un silencio inusual dentro del vehículo. Jason miraba las bolsas de compras en el asiento de al lado, planes sencillos para un futuro que nunca llegaría. El equipo de tierra ya lo esperaba con motores en precalentamiento. El sonido de las turbinas cortaba el aire enrarecido, creando un ruido que hoy para muchos sonaba como un último grito de advertencia. Jason cruzó la puerta de embarque con la confianza de quien ya había vencido 1000 tormentas, sin saber que la última señal de la vida se estaba dando allí, entre el mostrador de una tienda de carretera y la escalerilla de la aeronave. La prisa dominó a la prudencia, y el horizonte ya guardaba la respuesta que nadie quería escuchar. 3 horas antes. El reloj ahora avanza hasta las 13:12. En este punto de la cronología, la atmósfera en la plataforma del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, ya no es de expectativa, sino de una presión casi insoportable. Aquí ocurre lo que muchos especialistas y personas cercanas llaman la última advertencia. Una serie de eventos técnicos y coincidencias que, si se hubieran interpretado de otra manera, podrían haber cambiado el rumbo de la historia. Jason Jiménez llega al aeropuerto. El sol de Boyacá, aunque presente, no logra disipar la sensación de que el aire pesa más de lo normal. Mientras el artista camina hacia el Piper Navajo N325FA, un detalle técnico empieza a llamar la atención de quienes entienden de aviación. El motor derecho de la aeronave muestra una pequeña oscilación durante el procedimiento de precalentamiento.
Reportes de pista indican que hubo una breve conversación entre el piloto y el equipo de apoyo. El sonido del motor no era el rugido limpio de siempre. Había una irregularidad intermitente, una alerta mecánica que en otras circunstancias habría obligado a una inspección a fondo. Pero la presión del tiempo era más fuerte. Jason tenía que estar en Medellín, los compromisos en Antioquia eran innegociables y la maquinaria del éxito no admite pausas. Jason estaba en la plataforma a pocos metros de la aeronave, quizá con las bolsas de compras de minutos antes. Fue entonces cuando ocurrió una coincidencia que muchos consideran la última señal ignorada. Una aeronave pequeña, que pretendía aterrizar instantes antes, reportó turbulencia de estela y vientos cruzados en la cabecera de pista. La advertencia se transmitió, pero la decisión final quedaba en manos del comandante y del dueño de la aeronave. Jason, con su confianza inquebrantable y la urgencia de quien nunca le falla a su público, dio luz verde. En ese instante, la tensión entre los 5 pasajeros que acompañarían al artista era visible. No había el ambiente de fiesta típico de una gira. Había silencio, un silencio que solo se rompía por el ruido metálico del equipaje acomodándose en el compartimento de carga, ya al límite de su capacidad. La última advertencia no fue solo un ruido en el motor o una alerta de viento. Fue el conjunto de todas esas pequeñas fallas alineándose. A partir de aquí entramos en la parte más delicada de esta reconstrucción, el momento en que la prudencia se quedó en tierra para dar paso a la prisa. El destino estaba tocando la puerta de la cabina y la mano de Jason ya estaba en el picaporte. 1 hora antes. El reloj marca 15:12. Faltan solo 60 minutos. La tensión en el aeropuerto Juan José Rondón alcanza su punto máximo y el aire en Paipa parece haberse congelado. En este punto ya no hay vuelta atrás. La logística le cede el lugar al destino. Jason Jiménez y su equipo de confianza, incluyendo a su asistente y su fotógrafo, cruzan la pista hacia la aeronave. El sol de la tarde se refleja en el fuselaje del Piper Navajo, pero dentro de la cabina el ambiente es de un silencio absoluto, casi ritual. Todo se está cerrando. Los últimos pasos de Jason en tierra firme quedan registrados por quienes estaban en la plataforma. Ya no sonreía para fotos. Su expresión era de concentración total, enfocada en la misión de llegar al escenario en Marinilla. El último contacto físico ocurre aquí, un apretón de manos, un gesto rápido. El último contacto por radio con la torre de control de Paipa queda grabado de forma protocolaria, pero hay un detalle que los peritos analizarían una y otra vez después. La telemetría indicaba que el avión estaba operando en los límites máximos de desempeño para esa altitud. En ese momento ocurre el último contacto digital. Jason guarda el celular, el mismo aparato que horas antes había emitido mensajes de gratitud, y se prepara para el despegue. La aeronave se alinea en la cabecera de pista. El rugido de los motores ahora lo domina todo, ahogando cualquier duda que pudiera quedar. El destino está sellado. Hay un último dato, un registro técnico de presión en los motores segundos antes del despegue, que nunca fue explicado del todo en los informes preliminares. El avión empieza a correr por la pista, y el último paso sobre la tierra ya fue dado. A partir de aquí, la historia deja de ser sobre música y pasa a ser sobre lo eterno. Ese último dato nunca fue explicado. El momento decisivo. 16 horas y 12 minutos. El tiempo deja de contar. El Piper Navajo N325FA acelera por la pista del aeropuerto Juan José Rondón, luchando contra el aire enrarecido de Paipa. La aeronave gana altura, pero el esfuerzo es visible. Testigos en tierra relatan un sonido metálico seco, un ahogo que interrumpió el rugido de los motores a apenas unos metros por encima de los árboles. El motor derecho, que había mostrado señales de vacilación horas antes, se apaga sobre el sector rural de Romita. No hubo tiempo para el pánico. En la radio, el silencio fue absoluto. No hubo llamadas de Mayday ni pedidos de auxilio. En segundos, la cima de la música popular colombiana se estrella contra la tierra.
El impacto no es solo físico, es el final de un imperio construido con sudor y fe. La noticia estalla en redes sociales, paralizando a Colombia. Pero mientras el caos se instala, algo aparece entre los restos que nadie esperaba. Un registro de a bordo, recuperado casi intacto, con una anotación de último minuto que contradice por completo la versión oficial de una falla simple. El momento decisivo no fue solo la caída, sino lo que salió a la luz cuando el polvo bajó. La historia oficial muchas veces sirve para calmar al público. Pero para quien analiza los hechos con rigor, el cierre del caso Jason Jiménez dejó heridas abiertas y preguntas sin respuesta. Después de las primeras 48 horas del impacto en Paipa, cuando el polvo bajó y los informes preliminares empezaron a circular, surgieron 3 contradicciones gritantes entre los restos, separando la narrativa de los medios de la realidad de los hechos. La primera contradicción está en el peso y balanceo de la aeronave. El plan de vuelo firmado en tierra declaraba una carga que dejaba un margen de seguridad cómodo. Sin embargo, los investigadores de campo encontraron otra realidad. Entre los restos no había solo maletas personales, sino equipo agregado a último minuto y productos comprados en esas paradas finales de carretera. El Piper Navajo operaba al límite extremo de su capacidad para un aeropuerto de gran altitud. La pregunta que los registros oficiales no responden es ¿por qué se omitió el peso real en el documento final de despegue? ¿Alguien autorizó el ascenso sabiendo que el avión estaba sobrecargado? ¿O la presión por cumplir la agenda fue tan grande que la física quedó en segundo plano? La segunda contradicción es el silencio de la radio. En fallas mecánicas comunes, el protocolo de un piloto experimentado es comunicar la emergencia de inmediato. Sin embargo, la radio de Jason permaneció muda. No hubo gritos, no hubo Mayday. ¿Por qué un sistema de comunicación triple fallaría exactamente en el mismo segundo que los motores? Documentos filtrados sugieren que hubo una caída total de energía eléctrica en cabina antes incluso del impacto, lo que abre una hipótesis inquietante. El problema no fue solo un motor que se apagó, sino una falla sistémica que apagó la aeronave en el aire. La tercera contradicción, y quizá la más perturbadora, es el detalle ignorado de la pieza reemplazada. Se supo que, días antes, un componente crítico del sistema de combustible había sido sustituido en un mantenimiento de emergencia. El informe oficial menciona error humano del piloto, pero omite que esa pieza específica fue hallada con señales de fatiga prematura. ¿Por qué el enfoque de la investigación se movió tan rápido hacia el error humano, ignorando una posible negligencia técnica de la empresa de mantenimiento? La historia oficial termina en un informe técnico, pero para quienes siguieron cada minuto de estas 48 horas, la verdad todavía parece escondida detrás de una cortina de silencio. Las piezas no encajan, los números no cuadran, y lo que queda es la sensación de que la cima de Jason Jiménez no fue interrumpida solo por el destino, sino por una sucesión de errores que nadie tuvo el valor de admitir. La verdad no terminó con la noticia, está esperando ser revelada. El camino de Jason Jiménez no terminó solo en un campo de Boyacá, quedó eternizado en cada decisión que tomamos bajo presión. Lo que vimos en estas 48 horas fue el choque entre un hombre que se sentía invencible y las leyes implacables del destino. La pregunta que queda en el aire, y que los informes oficiales intentan ahogar, es una sola. ¿Fue realmente una fatalidad inevitable o una tragedia anunciada por la prisa y el silencio? Ahora la palabra es tuya. Después de acompañar cada minuto de esta reconstrucción y entender las 3 contradicciones que nadie explica, ¿qué crees que ocurrió en realidad? ¿Fue destino o negligencia? ¿Cuál de estas señales ignoradas te impactó más? Deja tu opinión en los comentarios, porque tu mirada ayuda a mantener viva esta búsqueda de la verdad. Suscríbete para no perder el próximo video, porque hay historias que no terminan con una noticia, empiezan con el silencio.